Hola, hoy también vamos a hablar de lugares lejanos, para pensar mucho, imaginar y entender el mundo. Hoy vamos a hablar de este continente maravillosísimo, África, el continente de donde venimos todos, el lugar del mundo donde inició la humanidad, pero también un continente muy golpeado, explotado, muy maltratado. Bueno, ¿y quién maltrataba y explotaba la tierra y las personas de África? ¿Ustedes qué dicen después de todo lo que yo les he contado? Pues sí, estos señores. Los colonos, los colonizadores, que normalmente eran de dónde, tristemente, europeos. Es muy triste pensar que haya personas que se crean mejores que otras, ¿no? Y que por eso exploten a los demás. Bueno, pero como ya sabemos, la historia no siempre es justa. Pero también sabemos que se puede cambiar. Y en este video lo vamos a ver. Empecemos. Al comenzar la Primera Guerra Mundial, los países industrializados europeos eran dueños, y les quiero decir dueños, de todo el continente africano, a excepción de dos territorios, Liberia, que queda por aquí, y Etiopía, que es este país que está aquí. ¿Los dueños? Pues sí, ¡qué horror! La lucha por tener cada vez más tierras se había dado principalmente entre, Gran Bretaña, los de siempre, y Francia. Había otros países que tampoco le fue muy bien allá. Bélgica, Alemania, Italia, Portugal y España, que también tenían colonias en este continente. Mejor dicho, ya nada le pertenecía a sus verdaderos dueños. Oigan, y no estamos hablando de poquita tierra, todo un continente. Claro, cansados de ser oprimidos y explotados, en la década de los 50, las colonias africanas reclamaron su independencia de lo que se llamaba las metrópolis, así les decían a los países europeos. Algunas metrópolis accedieron a darles la independencia sin mayor problema, pero otras se rehusaron a otorgar esas independencias y entonces se dieron guerras de liberación terribles, así como esta, miren, llenas de muerte, llenas de dolor. Nos preguntaremos, ¿por qué las metrópolis no querían que sus colonias se independizaran? A ver, pensemos. Pues porque no querían perder los recursos que sacaban de allí. Niños, todo es ambición y dinero. Nunca consideraron ni valoraron la libertad de los pueblos. Pero bueno, la gente decidió que la situación de discriminación era demasiado injusta para soportarla y que no estaban dispuestos a tolerar más. Estaban hasta aquí. Si muchas colonias asiáticas, como la India, ¿se acuerdan?, habían logrado su independencia, pues ¿por qué no ellos? Y surgieron líderes locales que lucharon por la independencia de su patria. Líderes liberadores, como nuestro buen Simón Bolívar. Muchos de estos líderes habían estudiado en la metrópoli, el país europeo, ¿se acuerdan? Y eran hábiles organizadores políticos. Las colonias inglesas fueron independizándose poco a poco. Ghana, que es este país que están viendo aquí, les voy a hacer un circulito, lo logró en 1957. Otra colonia, esta de por aquí, que se llama Kenia, que es un país en África, ex colonia inglesa, tuvo más problemas. Allá había mucha población blanca que le había quitado las tierras a los antiguos dueños, pues a los africanos negros. Ellos, los buenos y disque generosos colonos, sabían que tendrían mucho que perder cuando los africanos gobernaran, pues ¿qué iban a hacer? Iban a reclamar y con justa razón sus tierras. Y así fue. Algunos kenianos, impacientes, recurrieron a la violencia para sacar a la fuerza a los amos blancos. Se organizaron guerrillas como esta, que es una guerrilla muy poderosa en Kenia. Ya no existe, pero fue muy poderosa. Se llaman los Mau Mau, que el ejército inglés aplastó. Pero finalmente, y después de mucho pelear, ganaron la contienda. Y en 1963, este país, vamos a volver a verlo en el mapa, este país, Kenia, logró su independencia. Nigeria, vamos a verlo aquí en el mapa, es otro caso interesante de lo ignorantes que eran las metrópolis al colonizar las tierras africanas.
Las disquepotencias llegaban y trazaban los límites como a ellos les daba la gana, sin tener en cuenta a las tribus que allí vivían. Esto, obvio, tendría consecuencias graves cuando obtuvieron la independencia. Nigeria estaba compuesta por varias etnias que eran musulmanas. También en Nigeria vivían los Yoruba. Algunos Yoruba eran cristianos y otros musulmanes. Al sur vivían los Ibo, de religión mayormente cristiana. Bueno, toda esta mezcla de etnias y religiones, pues ¿en qué terminó convirtiéndose? Pues en una pavorosa guerra civil donde cientos de miles de civiles murieron de hambre y de enfermedades. Bueno, ¿seguimos? Pues sí, porque es que hay más historias de África que son importantes de contar. En el Congo pasó algo similar. Allí, en el Congo, vivían gentes pertenecientes a más de, 200 etnias, que poco tenían que ver las unas con las otras. Cuando la dichosa metrópoli, que en este caso era Bélgica, decidió darle la libertad a su antigua colonia en 1960, pues el desorden y la desorientación eran tales que el Congo quedó sumido en una feroz pero terrible guerra civil. Miren, aquí hay unas imágenes de la guerra civil del Congo. Fíjense, soldados. Bueno, cosas muy violentas y terribles pasaron. Claro, los congoleses no sabían cómo gobernarse, no sabían cómo organizar nada. Los habían tratado toda la vida como, ay, unos niños ignorantes, no los habían dejado hacer nada. Oigan, pero como si esto fuera poco y la guerra civil del Congo no hubiese sido suficiente. Ay, Dios, los dueños europeos de las ricas minas, todo el billete, cobre, estaño, platino y uranio, entre otros, decidieron separarse del Congo. Ah, ¿qué tal? Y esto, pues claro, solo empeoró la situación. Llegaron inclusive a contratar mercenarios blancos, belgas, surafricanos y franceses, que les decían los terribles. Y pues, como su nombre lo indica, sembraban el terror y el pánico por donde pasaban, por las horribles atrocidades que cometían. Los congoleses, desesperados con el desorden y las masacres, terminaron por aceptar a la fuerza a un dictador. Este señor, el señor Mobutu. Mobutu se quedó en el poder la medio pendejadita de 30 años. Y como todos los dictadores, ¿no? Ejecutando sistemáticamente a los miembros de la oposición, robando las arcas del Estado a dos manos. Es que si les digo esto no me lo van a creer. Se robó más de 6.000 millones de dólares. ¡Qué locura! Y llevó pues al país a la quiebra total. ¡Ah, qué hermosura de personaje!, ¿no? Y los pobres congoleses llenos de sufrimiento y dolor. El daño, muchachos, hecho por las metrópolis a sus colonias fue incalculable. No solo les habían saqueado sus riquezas naturales, sino que lo peor, los dejaron en una situación de sometimiento y opresión de la cual sería muy difícil salir. La cosa no mejoró para los países africanos durante la Guerra Fría. Ya estaban independientes y eso, pero la cosa no estaba bien. ¿Se acuerdan de la Guerra Fría? Las dos potencias, la URSS, la Unión Soviética, y Estados Unidos, pues ahí como jugando Risk, trataron de ganar adeptos entre las nuevas naciones. Los obligaron a escoger entre socialismo y capitalismo, como mirando, ay, yo quiero este país, no, yo quiero este. Estaban como jugando a ver quién se quedaba con qué, como si no hubiera personas ahí, bueno, en fin. Muchos optaron por el camino socialista para acabar con las injusticias y las desigualdades. Esa era la promesa socialista. Otros escogieron una mezcla de ambos sistemas económicos. Y a esto se le llamó economía mixta. Pero los países en África no tenían industrias. Los campesinos sembraban productos de fácil venta, pues en lugar de comida. Y esto condujo a escasez de comida. Y en general, los gobiernos descuidaron el área rural, abandonaron a los campesinos a su suerte. Sigo, porque es que la cosa parece que no fuera a acabarse nunca. Subieron muchísimo los precios del petróleo y los países africanos, que pues no producían petróleo, tenían que endeudarse mucho para poder comprarlo. Entonces, la cosa no solo empeoró para ellos, sino para todo alrededor. Oigan, pero hay más cosas que les pasaron, convirtiendo a este continente tan rico en uno muy pobre. Resulta que la población africana creció exponencialmente. ¿Cómo proveer a tanta gente de comida, infraestructura, salud, educación y vivienda? Eran muchos. No había plata ni comida. ¿Cómo ven el panorama? Grave, ¿no? Sigue. Para rematar, se vino una época de sequía. Miren, esta es una sequía. Esta es justo una foto de la sequía.
de una de las peores sequías en África, que condujo a la expansión del desierto. Y esta foto, que es terrible, muchachos, al hambre. La voy a quitar esta foto porque es muy dura, ya se hicieron una idea. Es duro, ¿verdad? Oigan, y aún falta una cosa definitiva. Imagínense que a principios de la década de los 80 apareció en el centro oeste de África el VIH-Sida, que es el virus de inmunodeficiencia humano o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Enfermedad mortal, de origen viral, de transmisión sexual, de rápida transmisión entre humanos, que hasta el momento, no tiene cura, desaparecerá después. El cuerpo pierde sus defensas naturales y la persona muere a causa de enfermedades como el cáncer y enfermedades infecciosas. Finalmente, las bonitas metrópolis habían aniquilado casi en su totalidad las culturas y civilizaciones africanas. Este último atropello fue el peor de todos, pues ¿cómo hacer despegar un país con habitantes que ni siquiera se consideran dignos de ser personas? Hoy en día, muchachos, en el continente africano hay solo países soberanos, excepto en el Sahara, en el sur del Sahara, donde España sigue insistiendo en reclamar como suyo ese pedazo de tierra que es marroquí, pero bueno. Hay regiones en algunos países que se han separado, creando otra nación. Por ejemplo, Eritrea se separó de Etiopía, Norsudán de Sur Sudán, etc. En algunos ha habido guerras civiles atroces entre distintas etnias, por ejemplo en Ruanda, entre los Tutsis y los Hutus. Hay conflictos entre guerrilleros y paramilitares en países como Sudán del Norte y Sudán del Sur, por intereses económicos. Sudán del Norte, por ejemplo, tiene la infraestructura petrolera y refinerías, y Sudán del Sur tiene el petróleo. Y ahora son dos países. Bueno, en fin. Hay conflictos por cuestiones religiosas persistentes en Nigeria, con el grupo islámico fundamentalista que se llama Boko Haram, el que secuestró a un grupo de niñas, ¿se acuerdan?, para obligarlas a vivir sujetas, dizque a la Sharia, a la ley islámica. En Somalia existe el grupo terrorista, una fracción de Al-Qaeda, que se llama Al-Shabaab, que secuestra y roba barcos que cruzan frente a sus costas y mata extranjeros. El malestar entre negros y blancos persiste en países como Botsuana, por resentimientos que datan de la época colonial. En algunas regiones del Sahara existe la esclavitud, por ejemplo, en los Tuareg. En algunos sitios persiste la explotación de la población por compañías europeas por productos locales, el cacao en Costa de Marfil, la pesca en Tanzania, bueno. Aún así, el potencial de África es gigantesco. Su recurso más valioso, muchachos, es su gente, dispuesta a sacar a su continente adelante con empresas innovadoras y el renacimiento de sus múltiples culturas, de las cuales hoy en día África se siente merecidamente orgullosa. Ojalá el destino de África cambie. Es un lugar maravilloso. Ha sufrido mucho, pero se parará y se sobrepondrá a sus heridas. Ahí los dejo, mis niños, con mucho para pensar. Nos vemos la próxima.